Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que quizá no es el que usted más conoce, pero nosotros sí, es el tema de la ciencia, la tecnología, las humanidades y la regulación y las políticas públicas que deben haber en un país que pretende, a través de esos elementos, pues digamos, seguir avanzando hacia una suerte de modernización civilizatoria. Y en ese sentido, lo que les quiero preguntar, Martín, es ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante para el público que traigamos a este foro y a otros foros una discusión sobre la ciencia y la tecnología y las humanidades en México? Muchas gracias, Pedro. Mira, yo creo que son actividades fundamentales la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, para toda otra serie de actividades humanas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Estas actividades que nosotros realizamos tienen repercusiones y vínculos con todo lo que hacen el resto de los sectores de México. Entonces, no es vinculación con las otras actividades. Totalmente. Es decir, tú sabes perfectamente que lo que tú haces en un instituto aquí pues repercute en las decisiones, en el caso de jurídicas, de los poderes de la Unión. En el caso de económicas, en lo que hacen empresas o lo que hacen dependencias públicas, o muchas veces en la conducción de algunos aspectos de la política económica. Lo que hace el Instituto de Investigaciones Sociales todos los días aparece y se vincula, y así suma y sigue, y no se diga de la astronomía, no se diga de otras disciplinas. A ver, William, es interesante lo que dice Martín, y te pregunto a ti, porque él soltó la astronomía y tú eres astrónomo. A ver, de nuevo, para que sepamos todos, ¿por qué es importante que haya astrónomos y que los astrónomos cuenten con los recursos que necesitan para hacer sus investigaciones, y que no se diga que son muy caras y que no se diga que ya los hacen en otros lados y por qué en México? A ver, ¿por qué? Bueno, yo creo que al fondo de todo esto está la generación de conocimiento. Y la generación de conocimiento permite resolver los problemas que tenemos enfrente de una manera más eficiente y con una mayor derrama para la sociedad. Y la generación de conocimiento también permite que las personas estén mejor formadas, mejor educadas, y se tenga una sociedad más crítica, más participativa y más equitativa. Tenemos problemas de ingreso, de repartición del ingreso, de condiciones adversas de salud, de crecimiento demográfico, de explotación del medio ambiente, que requieren soluciones con conocimiento de las causas que generaron esos problemas. Y en la medida que tengamos más herramientas para resolver esos problemas, los vamos a atacar mejor y vamos a tener un mejor futuro para el país. Y en el caso del cambio climático, pues para todo el mundo, no nada más para nuestro país, porque es una sola atmósfera, ¿no? Y un solo planeta. Y el punto de partida de eso es generar nuevo conocimiento. Y la generación de nuevo conocimiento requiere de investigación fundamental, porque tal vez ya hay un problema que sabes que quieres resolver, pero también para generar conocimiento que después te puede servir para generar una solución a un problema que no sabías que estaba ahí o que no tenías idea cómo atacar. Y este asunto de generar una población más adaptable creo que es muy importante, porque el mundo está cambiando de maneras muy aceleradas. La economía de hace 10 o 15 años no es la misma de hoy, y no va a ser la misma dentro de 15 o 20 años. Y si la población no está preparada para esos cambios, vamos a tener muchísimos problemas. Entonces, yo lo pondría ahí. Y te pregunto a ti, Rosala, porque acá, digamos, son dos miradores distintos a lo que tú y yo hacemos al final, porque pues, estamos más en el área de ciencias sociales, pero te lo pregunto a ti también, ¿por qué? Porque hay quien dice, bueno, pero ¿qué investiga quien se dedica a la ciencia social? Mis sobrinos me lo dicen, pero ¿por qué es que eres investigador? Eres abogado, tío. No, soy investigador de la UNAM y no solo... Bueno, ¿qué investigas? Pues los investigadores en ciencias sociales investigamos todo lo que ocurre en la sociedad, simplemente, o sea, lo podemos decir de una manera muy sencilla, ¿no? Lo que ocurre en las ciudades, lo que ocurre en el campo, lo que ocurre en los procesos de migración, lo que ocurre en los procesos educativos, ¿sí? Lo que ocurre en los procesos demográficos de cambio poblacional, ¿sí? Entonces, en realidad, todo lo que implica nuestra sociedad, ¿no?
está lleno de cambios sociales que se van dando permanentemente, y eso es el objeto de estudio de las ciencias sociales, de la sociología, de la ciencia política, de la antropología, la demografía, bueno, las ciencias jurídicas, ¿no? Entonces, bueno, para entender lo que está pasando en nuestra sociedad, la generación de conocimiento desde nuestras disciplinas es fundamental. Y esa generación de conocimiento, y sobre todo en el campo de las ciencias sociales, pues no se explica si no pensamos en que eso pueda ser aplicado para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, bueno, las ciencias sociales son fundamentales para afrontar los problemas de nuestra sociedad, para afrontar los temas como los que ya mencionó Lee, la pobreza, la desigualdad, ¿no? Pero también para afrontar otros problemas que tienen que ver, como por ejemplo con el cambio climático, ¿no? Para afrontar problemas como la migración, ¿no? Todo este paso por nuestro país de centroamericanos, cómo van cambiando, ¿no? Qué implica que no lo reciban en Estados Unidos y que se queden, se inserten de alguna manera en nuestra población. Es decir, todos los días estamos presenciando fenómenos sociales que requieren de investigación, y con esa investigación se genera conocimiento que en nuestro caso, el de las ciencias sociales, lo lógico sería que fuese tomado en cuenta para el diseño de políticas públicas, ¿no? Yo lo plantearía así. Hay una parte que no puedo omitir, Martín, porque lo que quiero preguntarles después es qué se ha hecho, qué se debería hacer, y hoy hay una discusión que tenemos que tener en el último bloque sobre una propuesta de ley en la materia. Pero no puedo dejar de preguntarles esto. Esto que ustedes han planteado, que se investiga y la relevancia social que tiene, al mismo tiempo incomoda. Es decir, porque es un tipo de qué hacer que tiene que tener un mirador crítico y que tiene que tener un mirador que siempre se está preguntando si lo que está sucediendo está bien y cómo se podría mejorar. Y a quienes están tomando decisiones, no solo hablo del sector político, en general, esta postura de quienes hacen ciencia, tecnología, investigación social, es una postura que de alguna manera hace ruido, genera incomodidad y genera algún tipo, digamos, como de presión de cambio. ¿Qué decir, Martín? Por supuesto, y creo que hay dos dimensiones de eso. Uno, digamos, que tú eres consciente a través de lo que investigas de que hay ciertos procesos que pueden no ser beneficiosos para la sociedad, para una población, para un sector de la economía. Y por lo tanto vas a tener una visión que indica que algunas cosas que se hacen o algunas decisiones que se toman no es lo adecuado. Pero también nosotros mismos hacemos cosas y damos muchas veces recomendaciones que tienen que someterse también a un juicio de si lo que estamos haciendo, de lo que estamos proponiendo, lo que estamos creando y que va a repercutir, digamos, sobre la sociedad, está correctamente hecho. También hay una autoconciencia de tu propia actividad. Por eso también la filosofía importa. No solamente las ciencias sociales, ¿no? También esta humanidad. No son las ciencias, ¿no?, duras, sino también esta humanidad clásica, ¿no?, que es la filosofía, ¿no? Me parece muy importante, porque no se olvida que eso forma parte también, ¿no?, de la investigación. ¿No? Y forma parte también de lo que nosotros tenemos que incorporar muchas veces cuando diseñamos procesos de investigación, porque a veces pues, se nos ocurre ir a preguntar de una manera que no es la adecuada, ¿no? Una pregunta, William, que tiene que ver con esto colateral, pero que aparece también en las discusiones sobre esto, es los riesgos de la investigación. Sí. Dice que hay un riesgo y que cuando hay un riesgo, pues alguien tiene que intervenir para contener y para acotar y para impedir que se materialice el daño que el riesgo podría suponer. Bueno, a ver, la vida es un riesgo, ¿no? La vida está llena de incomodidades y de oportunidades y de riesgos para los individuos y para las sociedades. Pretender que no hay riesgos es un absurdo, porque es simplemente querer tapar el sol con un dedo y vas a tener riesgos. Y la mejor manera de tratar de manejar ciertos riesgos es conocerlos. La generación de conocimiento y la investigación intrínsecamente son riesgosas. Tú no sabes para dónde vas o qué vas a encontrar, pero estás buscando entender algo mejor. Si pretendes no investigar cosas riesgosas, te van a llegar por otro lado, quieras o no, y no vas a estar preparado para resolverlas. Entonces, pretender controlar los riesgos sin atenderlos me parece un poco absurdo. Al contrario, si se detecta algo que puede ser un riesgo, pues hay que conocerlo a fondo para tratar de estudiarlo y de conocerlo y de tal vez no caer en un problema. Pero hay cosas que de inicio pueden parecer riesgosas y al final resultan de un provecho enorme. Así es la generación de conocimiento. La postura crítica ante cualquier
propuesta para una política pública o para un mecanismo, para una maquinaria o algo, pues es entender cómo funciona para aprovecharla mejor, para beneficio de todos. No es bloqueándolo que se va a evitar el riesgo, ¿no? Hay cosas que parecen riesgosas y que a final de cuentas estadísticamente resulta que no lo son. Y al revés, las percepciones, y ahí es donde es importante cuantificarlo de una manera sistemática. Las percepciones que nosotros tenemos a través de las noticias o de hablar con otras personas o de las redes sociales pueden estar muy alejadas de lo que en realidad es la realidad, ¿no? Cuando se cae un avión y mueren 200 personas, salen todas las primeras planas. No salen las primeras planas el número de personas que murieron en accidentes automovilísticos uno por uno en las últimas 2 semanas, y son muchas más de 200. Entonces, eso es un sesgo, y si no se cuantifican y se estudian sistemáticamente las cosas, entonces puedes caer en una percepción de algo que es un riesgo que no lo es. Está muy bien. A ver, sí, por favor, por supuesto. Mira, esta idea de, bueno, hay como 2 ideas, ¿no? De que la ciencia es una panacea, va a resolver todos los problemas, ¿no? Y la otra, justamente el tema de los riesgos, ¿no? Y ahí, bueno, yo quisiera mencionar que desde las ciencias sociales estudiamos el desarrollo científico y tecnológico también, es otro objeto de estudio, ¿no? O sea, miramos a los colegas. Miramos a los colegas, nos miramos también a nosotros mismos, cómo hacemos investigación, pero nos interesa saber, bueno, cómo se desarrolla la ciencia y sobre todo mirar hacia las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Que es mi campo de estudio. Entonces, bueno, ese es un campo de estudio que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial y justamente por los efectos, ¿no? Negativos de la bomba atómica, posteriormente, bueno, todo lo de la guerra de Vietnam, el uso de tecnologías militares, llevó a que muchos científicos desde las ciencias sociales empezaran a mirar justamente esas relaciones CTS, ¿no? Y creo que es algo que puede ayudar mucho a nuestro país, ¿no? Para pensar en el desarrollo científico y tecnológico, digamos, que tendría que orientar el desarrollo del país, ¿no? Yo creo que la ciencia y la tecnología no pueden estar ajenas a propósitos de desarrollo, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. Y también en ese sentido hay otros enfoques dentro del campo CTS que miran más hacia políticas de futuro, ¿no? De ciencia y tecnología. Es decir, muchas veces como países no tenemos todos los recursos para explorar todos los campos de la ciencia y la tecnología. Creo que eso es una realidad, ¿no? Y si bien la ciencia es una actividad en sí misma, también el conocimiento es un factor que puede resolver problemas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos en el debate como 2 enfoques que me parece que no son excluyentes, que son complementarios, ¿no? Una forma de impulsar la ciencia básica, ¿no? Pero también otra manera de pensar en cómo el conocimiento de diferentes disciplinas, no solamente las exactas, las naturales, sino también las sociales, puede incidir en la resolución de problemas. A ver, sobre ese punto, y con eso cerramos este bloque, te lo pregunto a ti, Martín, y si alguien quiere decir algo. A ver, es bien importante porque la distinción que hace Rosalba no es menor entre la generación del conocimiento, la realización de la actividad de investigación técnico-científica, social, etcétera, y su uso. Es decir, y creo que ahí vale la pena decir algo, porque hay, digamos, como una responsabilidad distinta entre quien genera el conocimiento y hace la investigación y entre quienes después hacen uso del conocimiento logrado. Sí, yo creo que esa es una distinción fundamental, porque cuando tú estás trabajando, digamos, sobre un problema científico, bueno, pues tienes que actuar, digamos, de acuerdo a normas, criterios que son intrínsecos a la ciencia y en principio muchas veces no te interesa su uso. Muchas de las cosas que hacemos todos los días, pues a veces son sumamente generales o abstractas o se ocupan de problemas que son propias de las disciplinas en las que trabajamos y pasa en todo. Hasta los abogados tienen que hacer investigación conceptual, ¿no? Pero luego está cómo se usan los resultados del conocimiento. Y ahí yo creo que también exige una reflexión de a qué cosas debemos orientar esos resultados del conocimiento, porque en este país hay muchas situaciones muy angustiosas, muy difíciles, muy lacerantes, a las cuales no podemos estar ajenos. Y entonces también nosotros esa capacidad de plantear y resolver problemas la tenemos que poner al servicio de algunas cosas que nos convocan desde el punto de vista moral. Claro.
Y máxime hay que decirlo, y cierro con esto, cuando quienes estamos aquí trabajamos desde una universidad que es pública, que utiliza recursos públicos y que tiene una responsabilidad social indiscutible desde el mirador, digamos, del que nos toca, que es el mirador de la academia. Pero vamos un corte y volvemos. Y les voy a preguntar, pues no se crean que nos vamos a quedar en una reflexión nada más abstracta sobre ciencia y tecnología, sino les voy a preguntar, a ver, ¿qué instituciones tenemos? ¿Con qué contamos para hacer investigación en nuestro país? Y luego nos vamos a reflexionar sobre la iniciativa, la propuesta de ley que ya está presentada por una senadora, que no necesariamente será la ley que será al final aprobada en materia de ciencia y tecnología, pero que hay que reflexionar a propósito de ella y hay que mirar sus potencialidades, pero también sus problemas. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de un tema que tiene que ver con usted, que tiene que ver con todos nosotros, que no es una cuestión exclusiva de quienes se dedican allá en las universidades a hacer investigación, que tiene que ver con la generación de conocimiento en distintas materias y con el aporte que esa generación de conocimiento hace eventualmente y ojalá para la mejora de la vida de las personas. William, pues para que esto sea posible, los países tienen que contar con instituciones y tienen que invertir recursos. Tú dijiste muy bien cuando dijimos de tu disciplina, dijiste es una inversión, no es un gasto, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos en México? ¿Qué hemos logrado construir? Una visión crítica, No les propongo que hagamos una loda posible. No, pero a ver, ¿qué tenemos? Mucho por recorrer. Bueno, México ha ido construyendo un sistema de instituciones públicas fundamentalmente para la generación de conocimiento con respaldo de inversión del Estado durante décadas. Yo resaltaría, digamos, la creación de institutos de investigación en universidades como esta, como la UNAM, y la creación de los centros, que ahora son un sistema de centros públicos de investigación asociados al CONACYT. Los famosos centros CONACYT. Los centros públicos de investigación CONACYT. El COLEF, el CIDE. Sí, y hay de todas las áreas. Hay centros públicos de investigación dedicados a ciencias biológicas, a astronomía, a matemáticas, a ciencias sociales, a humanidades, en fin, hay de todo, ¿no? Y muchas otras instituciones, como el Colegio de México, como otras universidades autónomas, la UAM, el Politécnico, universidades estatales, autónomas muy importantes. Y a través de este sistema se ha constituido una serie de grupos y de instituciones como academias temáticas, disciplinarias, medicina, ingeniería, la Academia Mexicana de Ciencias, de la Lengua, de la Historia, el propio CONACYT, ¿no? Que no existía hace 50 años, el Sistema Nacional de Investigadores y algunos órganos asesores al gobierno, como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, como el Consejo Consultivo de Ciencias, que le han dado un andamiaje institucional a toda esta tarea, ¿no? En 1990 había poco más de 5,000 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo. Hoy se tienen poco más de 28,000. Entonces el crecimiento ha sido muy notable. Ha habido una etapa, yo diría, de crecimiento y de consolidación de estos centros, que ya agrupan a masa crítica muy importante en cada una de las disciplinas. Digo, hace 50 años había uno por aquí, otro por acá, haciendo algunas de las disciplinas, y ahora ya son, francamente, grupos de investigación importantes, reconocidos no solo en México, sino a nivel internacional, en muchas de las disciplinas. Y se ha constituido esta estructura. Creo que estamos en un momento donde es importante consolidar esos avances, reconocer lo que ha funcionado y lo que no, ajustar lo que ha funcionado y lo que no, porque no puedes hacer una gestión igual de un sistema de este tamaño con 5,000 personas a una cosa 6 veces más grande, con una red de interconexiones y de colaboraciones mucho más compleja, con la misma estructura que tenías cuando era de este tamaño. Me parece muy bien. ¿No? Rosalba, ya puse el punto, ya lo había puesto William, pero insisto, sobre todo para el auditorio, todo esto que describe William cuesta dinero. Sí, y hay quien dice cuesta mucho dinero. Sí. ¿Cómo justificar que eso cueste el dinero que cuesta? No, bueno, yo creo que sí cuesta. Obviamente el apoyo financiero es muy importante, ¿no?
y ha costado, por ejemplo, descentralizar la investigación científica en este país, ¿no? Yo creo que actualmente tenemos ya algunos polos de desarrollo científico muy importantes. Fuera, digamos, fuera del país, en el noroeste, en el noreste, en el sureste, en el centro, en el Bajío, ¿no? O sea, eso es una fortaleza enorme de nuestro país que ha logrado reproducir, ¿no?, la investigación científica en diferentes partes, que no era la situación que teníamos en los años 70, cuando se creó el CONACYT. Pero creo que justamente una orientación muy interesante de la política de ciencia y tecnología ha sido el esfuerzo de desconcentración, de descentralización, de regionalización, que si bien ha sido lento, creo que actualmente pues ya sí, te permite hablar de que tenemos permite hablar, incluso para quien quiera aplicar un poco el enfoque de sistemas de investigación regionales, podríamos decir que tenemos algunos sistemas de investigación regionales que desde mi punto de vista, que son que son multidisciplinarios, porque son centros, universidades, instituciones de diferentes campos de la ciencia, pero que también a mí lo que me parece muy interesante es que están muy conectados con las preocupaciones regionales y locales, ¿no? Eso responden a temáticas de relevancia en donde están, ¿no? Han formado redes entre las instituciones y no solamente eso, sino redes también con otros actores que son importantes en lo que podríamos denominar un sistema de ciencia y tecnología para el país. A ver, ahí va lo de los otros actores y lo que William mencionó primero, Estado y apoyados y financiados, pero otros actores que también me imagino, Martín, que son del sector privado. Es decir, y yo creo que, digamos, hay que agregar a lo que los colegas decían, que también hay un sistema de enseñanza y de investigación tecnológica, público y privado, muy grande. Y que, público y privado, subrayemos eso porque es importante. Y tiene la capacidad de crear conocimiento para fines de desarrollo tecnológico, y eso es muy extenso también en el país y no lo podemos dejar fuera. Hay otro enorme grupo, digamos, de creadores de conocimiento a nivel regional que tienen que ver con empresas de diferentes tamaños que también hacen pequeñas aportaciones, grandes aportaciones, extraordinarias aportaciones para innovar en diferentes productos, procesos, servicios, y eso está a lo largo y ancho del país. Es decir, no solamente tenemos generación de conocimiento desde las universidades, desde los centros de investigación, sino también desde las instituciones que podríamos llamar del frente tecnológico y desde el interior de las empresas. Y a eso agregamos que este país tiene cientos de comunidades de pueblos originarios que generan un conocimiento que está invisibilizado, que es el conocimiento tradicional y que todos sabemos que tiene repercusiones sobre la vida cotidiana de las personas. Y que es importantísimo y que valdría la pena aprovecharlo de mejor manera. Y que lo tenemos para los temas de ecología, de salud, de nutrición, de alimentación, de cuidado forestal, y ahí está, y está actuando, es decir, porque no es que sea una cosa que ocurre de vez en cuando, ¿no? Ocurre cotidianamente, ¿no? Me parece muy importante. William, uno de los temas que ahora Martín coloca sobre la mesa y que ha sido objeto de debate, déjame decirlo así, de crítica a un lado, es las transferencias de recursos públicos para estas materias hacia entidades privadas, ¿no? Sí. ¿Qué decir de eso? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Está bien, está mal que dinero que sale del Estado, en algunos casos se dice a través del CONACYT, termina fondeando proyectos que tienen no solo como destinatario, sino también en algunos casos como ejecutor, se dice, a instancias privadas? No sé, ¿qué decir de esto? A ver, yo quisiera regresar un paso y luego comentar sobre este asunto. Uno, aprovechar el comentario que hizo Martín sobre la educación. Creo que nadie diría que la educación es un gasto. Cuando se dice que la Secretaría de Educación Pública requiere de tantos miles de millones de pesos para las escuelas primarias o para las secundarias, que son la educación, digamos, que es obligatoria constitucionalmente en el país, difícilmente se diría que eso es un gasto, es una inversión, evidentemente. La gente requiere de educación para llevar una vida productiva en buenas condiciones y con bienestar. Pues es igual para el desarrollo científico y tecnológico y la innovación. Se requiere eso para una mejora de la sociedad. Entonces, es en ese sentido que creo que es importante decir que es una inversión. Me parece muy importante. Sí. Entonces, aprovechando el asunto de la educación, porque buena parte de la investigación se hace en la formación de recursos humanos especializados con estudiantes de posgrado y de licenciatura. Ahora, este tema de la liga con lo privado, digamos,
es muy importante porque las universidades públicas, que es donde se hace el grueso de la investigación, y los centros públicos de investigación, pues tienen una cierta función que a primera instancia no es de lucro y de generación de actividad económica, pero las empresas sí. Las empresas tienen una responsabilidad hacia sus empleados, hacia sus accionistas, hacia sus, digamos, todo un sector distinto. Y la liga entre el sector academia, empresa, academia, industria, es crítico si se va a tener un desarrollo económico sostenible del país en el largo plazo. Entonces, estas transferencias de recursos son como cuando uno le da la vuelta a la manivela de un coche viejo para que arranque. Se requiere de una inversión sostenida a un cierto nivel para que se cree un ambiente donde las empresas estén favorecidas a invertir en cuestiones de riesgo para después generar tecnología. Algo que funcione en un laboratorio no tiene por qué funcionar si lo compro en una tienda y llego a mi casa y lo instalo. Ese riesgo, hablando de riesgos, lo tiene que asumir alguien, porque el prototipo no es el producto final. Pues ese riesgo típicamente lo asumen las empresas y de cada tantas cosas que arrancan, pues una llega al mercado. Entonces sí es importante que haya condiciones, llamémosle incentivos fiscales o apoyos para desarrollo de proyectos o incubación de empresas, que el Estado fomente para que las empresas arranquen. No quiere decir que les tienen que subsidiar las ventas, ni que les tienen que regalar el dinero de ninguna manera. Pero esto toma tiempo y entonces es muy importante la continuidad. Y cuando digo tiempo, quiero decir 10 años tal vez. Y 10 años ya es más allá de un ciclo sexenal en nuestro país. Entonces sí tiene que haber una constancia, yo creo, de rectoría del Estado para que esto suceda y se fomente. En los países desarrollados, la fracción que se gasta, que se invierte en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo tecnológico es mayor del lado del sector privado que del lado del Estado. Okay. En México todavía no estamos ahí. Pero lo ideal sería, digamos, esta vinculación de fondos de carácter mixto. Sí. A ver, Rosalba, una cosa importantísima que dice William y que sí me interesa que la digamos. Ya el último bloque nos vamos sobre la iniciativa de ley, pero tiene que ver con esta visión de que los proyectos, programas de la investigación tecnológica, científica, de innovación y social no pueden tener una medición sexenal, es decir, no pueden depender de decisiones y programas de gobierno, tienen que tener una visión más orientada hacia políticas de Estado. ¿Qué decir de eso, digamos, abonar un poco en ese terreno? Sí, bueno, yo creo que ese es algo que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo y de hecho con la Ley de Ciencia y Tecnología, vamos pasando para allá, de 2002 justamente, de 2002. Se estableció, ¿no?, que el Programa Especial de Ciencia y Tecnología para el sexenio 2012-2018 tenía que ser de 25 años, ¿no? Entonces ahí estábamos ya transitando hacia una política de Estado, ¿no? Es decir, que hubiera ciertas directrices, orientaciones que traspasaran el periodo sexenal, ¿no? Creo que es algo que tenemos que retomar, a pesar de que hubo un ejercicio precisamente en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de hacer una propuesta para desarrollar el PCITI que tuvimos el sexenio anterior, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí ya el público. El nuevo PCITI. Hicimos una propuesta de 25 años. Realmente hubo un ejercicio bien interesante en el foro, siguiendo lo que establecía la ley, porque la ley decía que el PCITI de 2012 tenía que ser a 25 años. Hicimos un ejercicio muy interesante donde hubo una participación muy activa de los científicos de diferentes áreas de la ciencia, de los tomadores de decisiones, de CONACYT, de los consejos estatales de ciencia y tecnología, también de los sectores productivos, del sector privado, para de alguna manera empezar a hacer un consenso de intereses, que así es como se define una política pública, ¿no? Tratando de ponernos de acuerdo todos los actores involucrados en la política de ciencia y tecnología, que no somos solamente los investigadores, ¿no? Son los gobiernos, por supuesto, no solamente el federal, sino mucho más importante los estatales, pero también los sectores productivos, las empresas y también la sociedad civil. Hay organizaciones de la sociedad civil que han jugado un papel muy importante en esto. Podría poner el ejemplo de las fundaciones Produce, ¿sí?, que es una institución que agrupa a los productores del campo, ¿no? Y que tienen una institución muy fuerte que incluso financia la investigación, ¿no? También las fundaciones Produce participan, pero también los actores organizados, ¿no? La Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, la Red de Centros Públicos de Investigación, la Red de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología,
para justamente formular lo que tú dices, una política de Estado y una política que pueda ser transeccional. Y tal vez no estaríamos sufriendo realmente muchas de las discusiones que estamos dando ahorita si lo hubiésemos logrado, ¿no? Pues miren, vamos a cortarle aquí este bloque y vamos al otro analizado, porque lo que tenemos y lo que sabemos es un nuevo gobierno con una enorme legitimidad genuina, democrática, ganada en las urnas, con una mayoría legislativa, porque también hay que recordar eso, ser con la capacidad política legítima de aprobar reformas legales, no constitucionales por cuenta propia, y una propuesta, una iniciativa de este gobierno para modificar esa ley de ciencia y tecnología y realizarle algunas adecuaciones y algunos cambios de mucho calado en algunos casos que han generado, lo digo yo, no lo dicen ustedes, una reacción muy crítica e incluso una genuina suspicacia por parte de algunos actores de estos que ustedes describen y que cuando además los escucho impresiona porque uno pensaría, bueno, ¿quiénes son? Pues se ve que son una gran cantidad de instituciones, organizaciones, asociaciones, instituciones académicas dedicadas a estas actividades en México. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal y ahora sí vamos a hablar de la iniciativa de ley presentada en el Senado de la República. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Como usted ve, estamos hablando de ciencia, tecnología, humanidades, que son cosas importantes no únicamente para quienes nos dedicamos a los quehaceres universitarios. Y hay una iniciativa de ley presentada por una senadora en la cual se plantea ahí una reorganización del CONACYT, que es, digamos, una de las instituciones articuladoras fundamental desde el Estado para este tipo de tareas, pero también algunas transformaciones en la lógica y en las políticas públicas para esta área tan importante como es la generación del conocimiento científico, tecnológico y de innovación, hay que decirlo también, porque ahí hay también como una objeción a la innovación que no se entiende. La exposición de motivos está peleada todo el tiempo con la innovación, no sé por qué, pero ahí hay un tema. Y tú, Martín, has estudiado las legislaciones. Tú sabes cómo ha evolucionado el marco normativo y un poco a la luz de lo que ustedes nos han dicho, pues el marco normativo tiene que irse transformando conforme se va transformando la realidad y tiene que ir siendo capaz de orientar y abarcar a una institucionalidad creciente y por lo mismo las reformas deben de ser bienvenidas. Mira, una cosa muy simple, es decir, cuando se crea el CONACYT y se hace la ley del 70, esto que hemos descrito era un sistema mucho más simple, incluso ni siquiera podríamos hablar de un sistema, era una suma de cosas. Hoy tenemos un sistema de actividades que se llaman investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Innovación que es además una actividad que no solamente hay que asociar al lucro privado, es decir, la innovación es una actividad que se da en muchas otras organizaciones, no para el lucro privado, se da en las universidades, en muchas organizaciones civiles no gubernamentales, etcétera. Hay innovación social, hay innovación organizativa, hay en fin. Porque sí, pero está bien que lo adviertas, porque en la exposición de motivos que aludía yo, pareciera que solo va hacia el lucro privado y que en ese sentido no se ve. La innovación está hecha hoy para resolver los grandes problemas de la humanidad. Hay centros en el mundo que se dedican a eso, a hacer innovación para resolver problemas y no con fines de lucro, para resolver problemas de vacunación, de hambre, de alimentación, etcétera. Entonces, el sistema mexicano ha ido cambiando y correspondientemente ha cambiado la legislación. Yo diría que tres cosas son, me parece a mí, relevantes. Una es la cuestión de cómo se coordinan, se generan, digamos, las decisiones de todo lo que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Con el gobierno en sus diferentes poderes y en sus diferentes niveles respecto a estas actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico, y eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando y en la ley vigente es una estructura que gira alrededor de la Presidencia de la República y es una estructura relativamente, yo diría, muy centralizada, ¿no? Entonces ese es un problema que siempre ha habido, un sistema que va creciendo y que se va descentralizando y donde van ingresando una cantidad de nuevas organizaciones, actores, gente que hace las cosas, bueno, pues tiene que abarcar otras formas de decisión que no sean solamente una gran pirámide. Una segunda cosa que yo creo que es muy importante es que
estas leyes han ido reconociendo que es necesaria la generación no solamente de una política gubernamental, no solamente de una política de Estado, sino de una política pública que tenga en cuenta a aquellos que hacen las actividades y a aquellos que van a ser beneficiarios o no de esas actividades, porque hay también lo que Julián decía, riesgos de muchos tipos y hay que cuidar. Entonces, tiene que ser una política que surja con participación ciudadana. En ese sentido, ha habido avances a través de la legislación y creo que ese es un gran asunto, el de que la política pública, la que sea, en este caso de ciencia, tecnología e innovación, tiene que ser con participación ciudadana en diferentes niveles, en diferentes aspectos, etcétera, etcétera. A ver, Rosalba, voy a ese punto que establece Martín, me parece importante porque una de las críticas que se han hecho a la iniciativa de ley es precisamente que vuelve a centralizar en el gobierno, porque hay que decirlo, de nuevo, no con la lógica de una entidad de Estado con participación de otros actores, y que también tiene, si no me equivoco, y aquí va la pregunta, una tendencia un poco a excluir a otros actores distintos de los gubernamentales en la toma de decisiones de esta política pública. Sí, yo observo eso también en la lectura de esta iniciativa y pues estaríamos como en un riesgo y en un retroceso de lo que se ha logrado, porque efectivamente en los inicios de la política de ciencia y tecnología era una política gubernamental, ¿no? En los 70 era una política gubernamental solamente y ha ido avanzando federal, ha avanzado lentamente, mucho debido también a los cambios de la ley. Yo creo que la ley de 99 y la ley del 2002 fueron un parteaguas en ir transformándonos hacia una política pública y dar de alguna manera la posibilidad de participación a otros actores, ¿no? Esos otros actores que menciona Martín, no solamente los que producen el conocimiento, sino los que podrían eventualmente utilizarlo. Y bueno, yo traje este libro para hacerle un poquito de publicidad. Se llama, lo leo de acá, Construyendo el diálogo entre los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Es un libro que hicimos justamente en la conmemoración de los 10 años del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el 2013, y hacemos una reseña histórica desde inicios del siglo XX, cómo se fueron dando los primeros pasos para pensar en una política de ciencia y tecnología y cómo se fueron incorporando diversos actores en esa política. Entonces, yo creo que si hubiese el cambio que está planteando la actual ley, la actual iniciativa de ley, se perdería mucho de ese proceso de aprendizaje que ha habido al incorporar a diferentes actores. A ver, has hablado del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en más de una ocasión. ¿Desaparecería con la nueva ley, verdad? Sí, con la nueva ley desaparece y bueno... ¿Y por qué sería una pérdida? No, pues a ver, el Foro Consultivo es un organismo autónomo, es un organismo independiente del CONACYT y tiene como función justamente hacer estudios, estar atentos a lo que el gobierno hace en materia de ciencia y tecnología y hacer propuestas, ¿no? Convocando propuestas convocando a los diferentes actores, no desde una perspectiva gubernamental, sino desde la perspectiva de los sectores productivos, de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales y también de la sociedad civil, ¿no? Más bien, yo creo que el foro hay que fortalecerlo. Es un organismo que me parece que ha jugado un papel fundamental porque ha organizado muchos debates en torno, por ejemplo, a temas como una evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? En torno al tema, por ejemplo, de las jubilaciones, ¿no? De cómo renovar la planta académica, pero por qué los académicos no nos retiramos, no nos jubilamos. Entonces yo creo que al contrario de destruirlo, desaparecerlo, a mí me parece que hay que fortalecer este tipo de actores colectivos que son órganos colegiados de debate, de discusión, de intercambio y en donde se ponen, digamos, en debate diferentes intereses de los diferentes actores. Y además, me imagino, con una visión interdisciplinaria, que eso también tiene un enorme valor. Otros actores que se verían, digamos, de alguna manera disminuidos en sus capacidades, si entendí bien, son los centros CONACYT a los que tú aludías, William. Sí. ¿Está eso en el ánimo de la iniciativa y por qué sería un problema o no? Es decir, ¿qué decir de eso? Sí, bueno, yo empezaría diciendo que me parece que la comunidad académica en su conjunto y de innovación tecnológica y de generación de conocimiento está
ávida y ansiosa de participar en la transformación del país, porque creo que todos nos damos cuenta que hay muchas cosas que se tienen que atender de manera urgente. Todos estamos de acuerdo en que hay que Entonces, creo que cambiar. todos estamos de acuerdo en que hay muchas cosas que hay que cambiar. Creo que también hay que aprovechar lo que ya ha venido funcionando y de donde nos podemos parar para resolver esos problemas. Entonces, la iniciativa plantea, como ya dijo Rosalba, la desaparición, por ejemplo, del foro consultivo. Y entonces ahí se pierde, en la desaparición del foro y de otros actores que están desapareciendo en la iniciativa de ley, se pierde una interlocución con la comunidad que va a ser finalmente responsable de hacer las cosas. Porque el gobierno puede adaptar y orientar la política de Estado en el turno que tiene el gobierno para el largo plazo de estos 25 años, pero no es el gobierno que va a ser el responsable de hacer los proyectos y de ejecutar las iniciativas y de hacer la generación de conocimiento. No es función de la Secretaría de Medio Ambiente llevar a cabo todos los estudios de medio ambiente necesarios para un proyecto o de la conservación, sino de articular el trabajo. Finalmente, entonces, al desacoplar a la comunidad responsable de hacer el trabajo del órgano articulador del gobierno, creo que se está perdiendo muchísimo, porque no va a ser posible hacer esa articulación. Los centros públicos de investigación son más de 25 y están disminuidos. Están descentralizados. Están por todo el país, ¿no? Okay. Están desde Tijuana hasta Yucatán, ¿no? Hasta Mérida. Están por todos lados y en la iniciativa de ley se pierde de su participación y de su autonomía de decisión y de ejecución y de definición de qué problemas hay que atender. Un poco este asunto que decía Rosalba de la parte local, ¿no? Si el centro en Yucatán quiere estudiar algunos problemas del suelo de Yucatán, que es muy sui generis y no hay una cosa igual en el resto del país, bueno, pues debería tener la libertad de hacerlo para beneficio de problemas de Yucatán y no de una definición lejana que no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahí. Entonces, a mí me parece que el hecho de que esta ley se haya presentado y elaborado de manera separada de la comunidad que debe de articular y a la que debe de gobernar es un tema desafortunado y creo que sí se tiene que revisar a fondo porque no se debería de preparar y de proponer y de aprobar una legislación para un sistema a espaldas de ese Máxime sistema, que ¿no? además se ha generado propuestas, hay una propuesta muy importante que llevó el rector precisamente de la Bueno, UNAM al presidente de la República. Yo diría que el rector fue un actor importante, pero a mí me parece que el valor de esa iniciativa es que fue muy distribuida. Sí, sí, sí. Había más de 80 instituciones que participaron durante prácticamente un año en la elaboración a seguimiento de lo que se hizo hace 6 años, foro, claro. de una propuesta muy general de cómo fortalecer el sistema, qué no está funcionando, qué sí está funcionando, a consideración del presidente, para articularlo a través de los órganos que toquen en el gobierno federal. Entonces, eso se presentó en agosto del año pasado, estaba el señor rector, acompañado de muchos otros actores, incluyendo los centros CONACYT. Y creo que eso es un ejercicio que valdría la pena retomar, ¿no? En este ánimo de que la comunidad está más que puesta y dispuesta a colaborar. Y con la idea de que sí, además en esta lógica de lo que se llama parlamento abierto, que debe ser, digamos, escuchar. Se van a abrir unas mesas, entiendo, en Cámara de Diputados, algunos vamos a asistir. Esperamos que la apertura sea una apertura real, genuina y demás. Martín, cierra el programa. Mira, yo creo que hay una cosa importante en la evolución legal. Está mal que lo diga yo y no tú. Yo conduzco acá, no soy abogado. Pero yo creo que la legalidad avanzó, digamos, para que sea una legalidad no de las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, sino una legalidad del apoyo, del fomento, de la promoción, de la regulación de esas actividades. Entendiendo, como dice William, que esas actividades están en otro lado. Es decir, no están en la esfera del gobierno, ni en la esfera del Estado, ni en la esfera de la estructura jurídica general del país, ¿me entiendes? Entonces, esa legalidad fue avanzando para que se reconociera que ahí están los que hacen eso y que hay que dar un marco para que ellos actúen de una manera tal que eso contribuya, obviamente, a los grandes programas que tiene el país desde el punto de vista de las necesidades enormes que tiene México, que no podemos dejar de
mirar de manera preocupante, ¿no? Sí. No, totalmente. Muchísimas gracias a los tres. La verdad, nos han ayudado a entender un tema que pudo haber sido, digamos, muy de nicho de especialistas y creo que ha sido, digamos, muy bien articulado y muy bien planteado en todas sus dimensiones y en la importancia que tiene una buena regulación para este aspecto de la vida social, política, económica, cultural de nuestro país que no podemos nosotros ignorar y que además, como bien lo dicen, y sí lo quiero reiterar en el cierre del programa, todos los que estamos acá tenemos la convicción de que en este país hay que dar grandes transformaciones para mejorar la vida de las personas, porque los problemas que enfrentamos son muchos y son muy graves. Y en ese sentido, el quehacer intelectual desde las universidades, desde los centros de investigación, deben contribuir a esa transformación en una clave incluyente, en una clave emancipadora, en una clave igualitaria, en una clave que reconozca la diversidad y la proteja, en una clave democrática, en una clave de participación social, que es lo que todas y todos queremos. Gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio Semanal. Nos vemos, como todas las semanas, en TV UNAM el próximo domingo.